El último acto del drama. Todo el mundo cristiano estará involucrado en el conflicto final entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre la fe y la incredulidad, entre la ley de Dios y las leyes de los hombres. En la guerra que se librará en los últimos días, estarán unidos en oposición al pueblo de Dios todos los poderes corruptos que han apostatado contra la ley de Jehová. En esta guerra, el día de descanso será el gran asunto en discusión, pues en el sábado del cuarto mandamiento, el gran legislador se identifica a sí mismo como el Creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 2500 años más tarde, Dios proclamó y escribió en piedra los 10 mandamientos. En el cuarto ordenó: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día sábado para Jehová tu Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. En verdad, vosotros guardaréis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Guardarán, pues, el sábado, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Por esta causa, el gran enemigo de Dios y de la felicidad del hombre ha hecho del sábado objeto de ataques especiales. Satanás dice: obraré en forma contraria a los propósitos de Dios. Daré a mis secuaces poder para desechar el monumento de Dios, el séptimo día como día de reposo. Así convenceré al mundo que el día bendecido y santificado por Dios ha sido cambiado. Ese día no vivirá más en la mente del pueblo. Borraré su recuerdo. Colocaré en su lugar un día que no lleve las credenciales divinas y no pueda ser considerado como la señal entre Dios y su pueblo. Induciré a quienes lo acepten a que lo revistan de toda la solemnidad con que Dios revistió al séptimo día. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. En obediencia a esto, el hombre de pecado, ensalzándose por encima de Dios, sentándose en el templo de Dios y haciéndose parecer Dios, ha pensado en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Este poder, pensando en no solamente ser igual a Dios, sino superior a Él, ha colocado el primer día de la semana, el domingo, en el lugar donde debiera estar el séptimo, el sábado. El sábado es el séptimo día de la semana. Después de 6 días en los que el hombre participa, en cierto modo, del trabajo de la creación de Dios, el sábado es el día del descanso. Pero en la iglesia naciente sucedió algo inaudito.
La estructura de la semana se ha invertido. Ya no se dirige hacia el séptimo día para participar en él del reposo de Dios. Este cambio es un hecho extraordinario. Los católicos romanos reconocen que este cambio ha sido hecho por su Iglesia. El Papa es de tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar aún las leyes divinas. Y declaran que cuando los protestantes observan el domingo, están reconociendo la autoridad de la Iglesia de Roma. Si los protestantes siguieran la Biblia, ellos rendirían culto a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, ellos están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Los protestantes consideran hoy al romanismo con más favor que años atrás. I had in the back of my mind, I had my iPhone, all right? I always have my iPhone. I had in the back of my mind to ask him, but I didn't want to be cheeky and break the friendship. I don't want to abuse the friendship. E pregare al Signore perché ci unisca tutti. E avanti, siamo fratelli, ci diamo spiritualmente questo abbraccio e lasciamo che il Signore finisca l'opera che Lui ha incominciato. Tiempos hubo en que tenían en tan alta estima la libertad religiosa conseguida a costa de tanto sacrificio, que consideraban que tratar de congeniar con Roma equivaldría a traicionar la causa de Dios. Pero cuán diferentes son los sentimientos manifestados en la actualidad. Miles de católicos y evangélicos nos hemos reunido en el Estadio Luna Park de Buenos Aires para declarar nuestra fe común y para renovar nuestro compromiso de acción y oración por nuestra amada Argentina. Somos diversos, pero queremos ser, y ya empezamos a ser, una diversidad reconciliada. Sin embargo, Roma no ha cambiado. El tono pacífico que emplea en los Estados Unidos no implica un cambio de sentimientos. Es tolerante cuando es impotente. Pero deróguense las medidas restrictivas impuestas por los gobiernos civiles y déjesele a Roma recuperar su antiguo poder y se verán resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones. La Iglesia de Roma abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas a fin de extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar su poder en el mundo, restablecer las persecuciones y anular todas las libertades que el protestantismo ha conseguido. Representantes de distintas religiones del mundo firmaron en el Vaticano una petición común dirigida a la comunidad internacional. Piden frenar el cambio climático. El escrito fue entregado al presidente de la próxima reunión mundial sobre el clima, el COP26, que también estaba presente. Entre los firmatarios estaba el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, anglicano, también el patriarca ecuménico Bartolomé y delegados de la Iglesia Ortodoxa rusa. Además, no faltaron a la cita líderes judíos, musulmanes o budistas. El gran imán de Al-Azhar, que en 2019 firmó el documento sobre la fraternidad con el Papa, fue uno de los protagonistas. En total eran cerca de 40 representantes. El patriarca Bartolomé señaló que esta reunión era importante para reforzar el diálogo entre ellos. Los protestantes se han entremetido con el papado y hasta lo han patrocinado. Han hecho concesiones y transigencias que sorprenden aún a los mismos papistas y les parecen incomprensibles. Los hombres cierran sus ojos ante el verdadero carácter del papado y del peligro que deparará su supremacía. El diálogo entre nosotros ha permitido profundizar la comprensión recíproca, generar mutua confianza y confirmar el deseo de caminar hacia la comunión plena. Uno de los frutos que ha generado este diálogo
es la colaboración entre distintas organizaciones de la Federación Luterana Mundial y de la Iglesia Católica. Hay necesidad de despertar al pueblo para que rechace los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. La circunstancia de que un movimiento encaminado a establecer un error esté ligado con una obra buena, en sí misma, no es un argumento en favor del error. Podemos encubrir un veneno mezclándolo con un alimento sano, pero no por eso cambiamos su naturaleza. Por el contrario, lo hacemos más peligroso, pues se lo tomará con menos recelo. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para encubrir aquel. Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. El llamado mundo cristiano será el escenario de acciones grandes y decisivas. Hombres en posiciones de autoridad dictarán leyes para controlar la conciencia, según el ejemplo del papado. Juan, el revelador de Apocalipsis, afirma: estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Habrá un vínculo de unión universal, una gran armonía, una confederación de las fuerzas de Satanás. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Así se restablecerá el mismo poder opresivo y autoritario contra la libertad religiosa, contra la libertad de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de nuestra conciencia. Como cuando en el pasado el papado perseguía a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias de los romanistas. Cuando las principales iglesias de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que éste imponga los decretos y las instituciones de ellas, la América protestante habrá levantado una imagen de la jerarquía romana y la aplicación de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. Por el mismo hecho de imponer un deber religioso con la ayuda del poder civil, estas iglesias estarán levantando una imagen de la bestia. De allí que la imposición del domingo en los Estados Unidos equivaldrá a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Cuando el protestantismo extienda sus manos a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando por influencia de esta triple unión repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, sabremos que habrá llegado la hora en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca.
El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo muy favorecido. Pero cuando restrinjan la libertad de conciencia, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se anotará apostasía nacional. Una comitiva de 85 vehículos ha escoltado al presidente de los Estados Unidos y a la primera dama al Vaticano para un encuentro privado con el Papa. Es la primera vez que Joe Biden se reúne con Francisco como presidente de Estados Unidos. Ha sido acompañado por un grupo de asesores y funcionarios de la Casa Blanca, a quienes ha presentado al Papa uno por uno. My National Security Advisor, Jake Sullivan. Joe Biden es el segundo presidente estadounidense católico de la historia. I'm not sure this is appropriate, but there's a tradition in America. Non so se questo è opportuno, ma c'è una tradizione negli Stati Uniti that the president has what is called a command coin. Il presidente ha un comando, una di comando. That he gives to warriors and leaders. Che dà ai combattenti, ai leader. And you are the most significant warrior for peace I've ever met. Lei è il guerriero più forte per la pace che io abbia mai incontrato. And with your permission, I'd like to be able to give you a coin. Así como el acercamiento de los ejércitos romanos fue para los primeros discípulos una señal de la inminente destrucción de Jerusalén, así, para nosotros, esta apostasía será la señal de que se llegó al límite de la tolerancia de Dios. Cuando nuestra nación, en sus concilios legislativos, promulgue leyes para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los observadores del sábado, la ley de Dios habrá sido, sin duda, invalidada en nuestra nación. Y a esta apostasía nacional le seguirá la ruina nacional. Y cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia de los hombres a honrar el falso día de reposo, el domingo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Todas las naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, aunque estos encabezarán el movimiento. Se ordenará a todas las naciones, lenguas y pueblos a honrar el domingo. La misma crisis sobrevendrá al pueblo de Dios en todas partes del mundo. Quizá ha llegado la hora de preguntarnos si trabajar el domingo constituye una verdadera libertad. De esta manera, toda la cristiandad quedará dividida en dos grandes categorías: la de los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y la de los que adoran la bestia, su imagen y reciben su marca, la señal de su autoridad, dado que Roma declara que la observancia del domingo es el signo característico de su supremacía. La cuestión del sábado será el punto culminante del gran conflicto en el que todo el mundo tomará parte. La sustitución de lo verdadero por lo falso constituye el último acto del drama. Cuando esta sustitución llegue a ser universal, cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por encima de la ley de Dios, cuando todas las potencias de la tierra obliguen a los hombres a honrar el domingo, invalidando así la ley de Dios, sabremos que habrá llegado el momento para que Dios actúe. Hace 3000 años, considerando este tiempo final,
El salmista David dijo proféticamente: «Tiempo es de actuar, oh Dios, porque han invalidado tu ley». Y Dios se revelará, se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente a la tierra. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. Temblarán los cimientos de la tierra, será quebrantada del todo, enteramente desmenuzada, en gran manera conmovida. Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza. Se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Al profeta Daniel le fue revelado: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Jesucristo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Las muchedumbres que duermen en el polvo de la tierra serán despertadas, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetuas. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Entonces uno habló diciéndome: «Estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos». Y todos los ángeles se postraron sobre sus rostros delante del trono, diciendo: «Amén». La bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén.